Perdoné a mi esposa por engañarme, hasta que supe con quién lo hizo. No sé por dónde empezar esta historia, sin que suene a una mala novela, pero les juro que cada palabra es absolutamente real. Llevo 3 semanas sin dormir más de 2 horas seguidas, y cuando lo logro, las pesadillas me despiertan con el corazón a 1000 por hora. Mi terapeuta me sugirió que escribiera esto, que lo sacara de mi sistema, porque guardármelo me está matando. Así que aquí estoy, a las 4 de la mañana, en el sótano de una casa que ya no siento mía, escribiendo la historia más difícil que jamás pensé vivir. Me llamo Daniel, tengo 42 años, y hasta hace 3 semanas creía que había superado la peor traición de mi vida. Qué equivocado estaba, qué ingenuo, qué ciego he sido durante los últimos 3 años. Pero empecemos por el principio, porque necesitan entender cómo llegamos hasta aquí, cómo algo que pensé haber dejado atrás se convirtió en una pesadilla 1000 veces peor. Conocí a Laura hace 15 años en una cafetería. Yo tenía 27, ella 25. Era una de esas mañanas grises de noviembre. Ella estaba sentada en mi mesa favorita, junto a la ventana. Le pregunté si podía compartirla, y me regaló una sonrisa que me dejó sin palabras. Tenía el cabello castaño rojizo, pecas en la nariz y unos ojos verdes que cambiaban con la luz. Terminamos hablando durante 2 horas. Me contó que era diseñadora gráfica freelance, que amaba las películas viejas y que coleccionaba plantas que siempre terminaba matando por exceso de amor. La conexión fue instantánea, como si el universo nos hubiera puesto en esa mesa para que nos encontráramos. Nos casamos 2 años después, en una ceremonia pequeña, en la casa de campo de mis padres. Mi padre, Roberto, un capitán retirado de la Marina, ofició la ceremonia. Recuerdo que cuando Laura caminaba hacia mí, mi padre me apretó el hombro y me susurró: «Elegiste bien, hijo. Esa mujer tiene un alma hermosa». Sus palabras me llenaron de orgullo, porque su aprobación siempre fue importante para mí. Él era mi héroe, mi modelo a seguir. Los primeros 10 años de matrimonio fueron genuinamente felices. Construimos una vida juntos, compramos una casa, adoptamos un Golden Retriever llamado Charlie, y teníamos nuestras rutinas. Los domingos por la mañana hacíamos pancakes, escuchando vinilos viejos. Los viernes por la noche probábamos recetas nuevas que casi siempre salían mal, pero nos hacían reír. Éramos felices. Luego intentamos tener hijos durante 5 años. 5 años de pruebas, tratamientos y esperanzas que se derrumbaban mes tras mes. Recuerdo encontrar a Laura llorando en el baño con pruebas de embarazo negativas. Yo la abrazaba, le decía que estábamos bien solos, pero la verdad es que yo también lloraba en secreto, en mi auto, en la ducha. El dolor era inmenso. Eventualmente, decidimos dejar de intentarlo. La presión estaba afectando nuestra relación. Fue una decisión dolorosa, pero necesaria. Nos dijimos que seríamos la pareja que viaja, que tiene experiencias, y por un tiempo funcionó. Entonces llegó aquel terrible octubre hace 4 años. Laura tenía una conferencia de diseño en Chicago por 4 días. La llevé al aeropuerto. Me dio un beso largo y me dijo: «Te amo, Dani». Los primeros 2 días fueron normales. Mensajes, fotos, videollamadas. El viernes por la noche hablamos. Se veía cansada pero contenta. Me dijo que me extrañaba, que deseaba estar en casa conmigo. El sábado por la noche, algo cambió. Llamé varias veces y no contestó. Mis mensajes quedaban sin leer. Empecé a preocuparme. ¿Y si le había pasado algo? Cerca de la medianoche recibí un mensaje: «Perdón, la batería murió. Estoy exhausta. Me voy a dormir. Te amo, me». Pareció extraño, pero no le di más vueltas. Regresó el domingo por la tarde, la recogí en el aeropuerto y algo se sentía diferente. Había una tensión en sus hombros. Evitaba mi mirada. Pensé que solo estaba cansada. En casa, se duchó durante casi 1 hora. Salió con los ojos rojos
como si hubiera estado llorando, pero dijo que solo le había entrado jabón. Las siguientes semanas fueron raras. Laura estaba distante, perdida en sus pensamientos. Cuando le preguntaba qué pasaba, siempre tenía una excusa: estrés del trabajo, cansancio. Yo quería creerle, porque la alternativa era demasiado horrible. Un mes después, todo explotó. Estaba usando su laptop porque la mía se había quedado sin batería. No estaba husmeando, lo juro, pero cuando abrí el navegador, su correo electrónico estaba abierto, y ahí estaba, un email con el asunto sobre aquella noche. El remitente era un desconocido. Mi corazón se aceleró. Sé que no debía abrirlo, pero mi instinto me obligó. El email era de un hombre llamado Michael, alguien que conoció en la conferencia. El mensaje era breve, pero devastador. A Laura: sé que dijiste que fue un error, pero no puedo dejar de pensar en ti. Aquella noche significó algo para mí, Ann. Por favor, dame una oportunidad de conocerte. De verdad, mi mundo se detuvo. Leí el email una y otra vez, como si las palabras fueran a cambiar. Ann, no cambiaron. Busqué en sus emails enviados y encontré su respuesta a Michael: por favor, entiende que estoy casada. Lo que pasó fue el mayor error de mi vida. Amo a mi esposo. No puedo ni voy a tener más contacto contigo. Borra mi número, borra mi email y por favor, nunca vuelvas a contactarme. Me senté en el piso, incapaz de procesar lo que había descubierto. Mi esposa, mi Laura, me había sido infiel. Sentí náuseas y corrí al baño a vomitar. Luego vino la ira y después el dolor. Un dolor tan profundo que sentí como si me hubieran arrancado el corazón. Cuando Laura llegó a casa esa noche, yo estaba sentado en la sala a oscuras, con la laptop abierta. Se quedó congelada en la puerta. Dani, susurró, y en esa palabra escuché la confirmación. Con una voz que no reconocí como mía, solo le hice una pregunta: ¿quién es Michael? Lo que siguió fue la conversación más dolorosa de mi vida. Laura se derrumbó llorando. Me contó todo, Ann: cómo conoció a Michael en el bar del hotel, cómo terminaron bebiendo demasiado y acabó en su habitación. Dijo que fue solo una vez, que lo lamentaba más que nada, que se odiaba a sí misma y que me amaba. Le hice las preguntas que uno hace en esos momentos, las que después deseas no haber hecho. ¿Usaron protección? Sí. ¿Fue en tu habitación? Sí. ¿Se fue en la madrugada? Sí. ¿Fue mejor que conmigo? No. Fue horrible. Vacío. Me arrepentí al instante. ¿Por qué lo hiciste? No lo sé. Estaba bajo los efectos del alcohol. Me sentía sola. Extrañaba nuestra antigua vida. Ninguna de esas razones lo justifica. Lo sé. Pasé esa noche en un hotel. Apagué mi teléfono porque ella no paraba de llamar. Lloré como no lo había hecho desde que era niño. Lloré por la confianza perdida, por la inocencia de nuestro matrimonio que nunca recuperaría. Me sentí como un tonto, como si no hubiera sido suficiente para ella. Los siguientes 3 meses fueron un infierno. Me mudé con mi hermana, Andrea. Le conté lo que pasó y ella quiso confrontar a Laura. La detuve, pero aprecié su lealtad. Laura me rogaba que habláramos, que fuéramos a terapia, que le diera una oportunidad. Yo estaba tan herido que no podía ni mirarla. Pero el tiempo hace cosas extrañas. La ira comenzó a transformarse. Empecé a recordar los 13 años buenos que tuvimos, todo lo que habíamos construido. Empecé a preguntarme si un terrible error debería destruir todo eso. Mis padres me dieron consejos opuestos. Mi madre dijo que el perdón era posible con trabajo. Mi padre fue más duro. Hijo, la infidelidad es la traición definitiva. Rompe algo fundamental. Solo tú puedes decidir si eso puede repararse. Pero no te apresures a perdonar solo porque te sientes solo. Sus palabras resonaron en mí. Después de 3 meses de separación, accedí a ir a terapia de pareja. Nuestra terapeuta, la doctora Chun, fue directa pero compasiva. Estableció reglas claras. Laura,
tenía que ser completamente transparente. Y yo tenía que estar dispuesto a perdonar genuinamente si decidía quedarme. Las sesiones eran brutalmente difíciles. Tuve que expresar mi dolor. Y Laura tuvo que enfrentar las consecuencias de sus acciones. Exploramos por qué ella había buscado validación externa y cómo yo me había cerrado emocionalmente después de los tratamientos fallidos. Descubrimos que ambos habíamos dejado que nuestro matrimonio se convirtiera en una rutina cómoda, en lugar de una conexión íntima. Si quieres saber cómo continúa esta historia y por qué el perdón que creía haber conquistado se convirtió en mi peor pesadilla, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte la segunda parte. Gracias por escuchar. La terapia fue reveladora. Descubrimos que ambos habíamos estado lidiando con el duelo no procesado por los hijos que nunca tuvimos. Laura se sentía rota, defectuosa, menos mujer. Yo me había distanciado porque no sabía cómo manejar mi propio dolor, mientras intentaba ser fuerte para ella. Sin darnos cuenta, creamos un vacío entre nosotros. Esto no excusaba la infidelidad. La terapeuta fue clara. Ningún problema justifica traicionar la confianza, pero sí nos dio un contexto y un camino hacia adelante. Después de 6 meses de terapia intensiva, tomé la decisión más difícil de mi vida, en perdonar a Laura y darle otra oportunidad a nuestro matrimonio. No fue fácil. Me preguntaba si estaba siendo un tonto, si tenía miedo de empezar de nuevo solo. Pero al final, decidí que nuestro amor valía la pena. Luchar por él a Laura había mostrado un remordimiento genuino. El día que se lo dije, lloró desconsoladamente. Me abrazó con una fuerza que casi dolía y prometió que nunca volvería a traicionar mi confianza. Y por un tiempo, cumplió esa promesa. Los siguientes 3 años fueron de reconstrucción. Laura me dio acceso total a sus dispositivos, su teléfono, todo. No porque yo se lo pidiera, sino porque ella insistió. Quería que me sintiera seguro. Continuamos con la terapia. Empezamos a salir en citas otra vez. Como al principio, tomamos clases de cocina, empezamos a hacer senderismo, adoptamos un segundo perro. Luna, la intimidad fue complicada al principio. No podía evitar imaginarla con el otro hombre. Sentía inadecuado. Pero Laura fue paciente. Con el tiempo, recuperamos esa parte de nuestra relación. De hecho, se volvió mejor que antes, más honesta y vulnerable. Por supuesto, hubo momentos difíciles, pesadillas que me despertaban sudando, comentarios inocentes que disparaban recuerdos dolorosos, peleas donde yo usaba la infidelidad como un arma para herirla, porque yo también estaba herido. Pero trabajamos en todo eso, aprendimos a comunicarnos mejor, a crear nuevos recuerdos felices que superaran a los dolorosos. Para nuestro aniversario número 14, decidimos renovar nuestros votos. Fue idea de Laura, pero yo estuve de acuerdo. Se sentía como cerrar un capítulo y abrir uno nuevo. Hicimos una ceremonia pequeña en la misma casa de campo donde nos casamos, solo familia y amigos cercanos. Recuerdo estar frente a ella, tomando sus manos. Leyó sus votos con la voz quebrada. Daniel, hace 14 años, te prometí amor, honor y fidelidad. Rompí esa promesa de la manera más dolorosa. Me has dado un regalo que no merecía, en una segunda oportunidad. Hoy prometo no solo amarte y honrarte, sino ganarme tu confianza cada día. Prometo ser la esposa que siempre debía haber sido. Mis votos hablaban sobre el perdón, sobre elegir el amor incluso cuando duele, sobre construir algo más fuerte de las piezas rotas. Cuando terminamos, nos besamos mientras nuestras familias aplaudían y lloraban. Mi padre, un hombre de la marina que rara vez mostraba emoción, tenía lágrimas en los ojos. Me abrazó fuerte y me dijo: estoy orgulloso de ti, hijo. Se necesita más fuerza para perdonar que para condenar. El año siguiente fue quizás el mejor de nuestro matrimonio. La renovación de votos pareció liberarnos. Laura estaba más presente, más cariñosa,
yo me sentía más seguro. Hablábamos del futuro, de viajar a Italia, de envejecer juntos. La vida era buena. Mi hermana Andrea se iba a casar con su novio, Márquez. Me pidió que fuera su hombre de honor. Andrea y yo siempre fuimos muy unidos. Cuidé de ella cuando éramos niños, le enseñé a andar en bicicleta, la defendí en la escuela. Verla feliz me llenaba de alegría. Márquez era un buen tipo, un abogado que la adoraba. Incluso me pidió mi bendición antes de proponerle matrimonio. Un gesto anticuado que aprecié. Cuida de mi hermana, le dije, o tendré que matarte. Nos reímos, pero ambos sabíamos que había algo de verdad en mis palabras. La planificación de la boda consumió a Andrea durante meses. Yo ayudaba donde podía. Laura también se involucró, ayudando con el diseño. Andrea la había perdonado, pero le advirtió en privado: lastimaste a mi hermano. Él te perdonó, así que yo también. Pero si vuelves a hacerle daño, no habrá lugar en la tierra donde puedas esconderte de mí. Laura aceptó esas condiciones. La boda sería en un viñedo a unas 2 horas de la ciudad. Un lugar hermoso, con hileras de vides y una casa señorial. Una semana antes de la boda, Andrea me llamó emocionada. ¡Dani! Márquez acaba de conseguir al padrino perfecto. Su hermano está en el ejército y no puede venir. Así que Márquez le pidió a su mentor de la Facultad de Derecho y aceptó. Es una figura súper importante en el mundo legal. Genial, Andy, le dije. Lo conozco, no creo. Es alguien que Márquez conoció cuando era pasante. Lo tomó bajo su ala. Se llama Roberto Salazar. El nombre me sonó vagamente. Roberto Salazar, el de Martínez y Asociates. Ese mismo. ¿Lo conoces? Solo de nombre. Es un padrino impresionante. Colgamos y no pensé más en el asunto. Tenía que preparar mi discurso y coordinar todo para el gran día de mi hermana. El viernes, Laura y yo condujimos al viñedo para el ensayo. El clima era perfecto. El lugar era espectacular. Andrea estaba radiante y Márquez relajado. Durante el ensayo, conocí a varios de los amigos de Márquez, pero el padrino, Roberto Salazar, no estaba allí. Tenía un compromiso que no pudo cancelar, explicó Márquez, pero estará aquí mañana temprano para la ceremonia. La cena de ensayo fue maravillosa. El vino fluía, los discursos eran emotivos. Cuando me tocó hablar, conté historias de nuestra infancia. Brindé por mi hermana y por mi futuro cuñado. Andrea lloró de felicidad. La noche siguió con más vino y risas. Laura y yo nos retiramos a nuestra habitación cerca de la medianoche. Estábamos felices, ligeramente borrachos. Hicimos el amor de una manera lenta y cómoda. Después, mientras Laura dormía a mi lado, me quedé despierto mirando el techo, sintiéndome completamente en paz. Mi hermana se casaba. Mi matrimonio era fuerte. Si hubiera sabido que en menos de 24 horas, mi mundo entero explotaría de la manera más impensable, quizás habría saboreado ese momento de paz un poco más. El sábado amaneció brillante y hermoso, uno de esos días de septiembre que parecen de postal. Laura y yo desayunamos en la terraza del hotel, café fuerte y croissants, mientras veíamos a los trabajadores del viñedo preparar todo para la ceremonia. Las sillas blancas alineadas, el arco de flores con rosas blancas, todo se veía de ensueño. Tu hermana va a tener la boda perfecta, dijo Laura, apretando mi mano. Se lo merece, respondí. Después de todo lo que soportó conmigo, merece que todo sea perfecto para ella. Laura me miró con ternura. Dani, ya no es tu drama, es nuestro pasado. Estamos bien ahora, ¿verdad? Estamos más que bien, le aseguré. Y lo decía en serio. Habían pasado 3 años desde aquella horrible revelación. ¿Habíamos sanado? Aún estábamos bien. La ceremonia era a las 4, así que teníamos el día para relajarnos. Laura se fue al spa y yo me uní a Márquez, el novio, y sus amigos para una última ronda de golf. Fue una mañana agradable, llena de bromas sobre el fin de su soltería y consejos de matrimonio.
Regresé a la habitación sobre la 1. Laura ya estaba allí, con el pelo y maquillaje listos, preciosa en su vestido color champán. Me besó con cuidado y me apuró para que me duchara y vistiera. A las 3 ya estábamos todos reunidos para las fotos. Mi hermana Andrea se veía impresionante en su vestido de novia, un diseño de encaje elegante y romántico. Estaba nerviosa pero emocionada. ¿Dónde está el padrino?, preguntó el fotógrafo. Necesitamos fotos con la pareja y los hombres de honor. Debe estar en camino, dijo Marcas, mirando su teléfono. Me escribió hace 1 hora que ya salía. Debería llegar en cualquier momento. Tomamos las fotos que pudimos sin él, y poco a poco los invitados comenzaron a llegar. Estábamos en una sala contigua, calmando los nervios de Marcas, cuando a las 3:45, la coordinadora de la boda asomó la cabeza. El padrino acaba de llegar, anunció. Está en la sala azul cambiándose. Márquez, ¿quieres ir a saludarlo antes de empezar? Por supuesto, dijo Marcas, y salió disparado. 5 minutos después, regresó con un hombre mayor a su lado, y mi cerebro simplemente se desconectó. Era mi padre, Roberto Salazar. Estaba allí de pie con un smoking impecable, estrechando la mano de los otros padrinos, como si fuera lo más normal del mundo. Mi confusión debió ser tan obvia que Marcas dijo: Dani, ya conoces a Roberto, ¿verdad? Es el mentor del que te he hablado. Mi voz sonaba extraña. Papá, ¿qué haces aquí? Márquez se rió. Espera, papá. Ustedes dos son... Dios mío, ¿Roberto es tu padre? Mi padre parecía tan confundido como yo. Daniel, no entiendo. ¿Conoces a Marcos? Es mi futuro cuñado, dije lentamente. Se va a casar con Andrea, mi hermana, tu hija. El rostro de mi padre pasó de la confusión a la comprensión y luego al pánico. Andrea Salazar, dijo en voz baja. No hice la conexión. Ella usa su nombre de soltera profesionalmente. Y Márquez siempre hablaba de la hermana de su prometida. Pero nunca. Márquez, ¿te estás casando con mi hija? Aparentemente sí, señor, dijo Márquez, entre divertido y abrumado. Esto es... Vaya, qué pequeño es el mundo. La situación era tan absurda que casi me reí. Mi padre, a quien yo creía que Marcas solo conocía profesionalmente, había sido su mentor durante años, sin que ninguno de nosotros lo supiera. Una de esas coincidencias locas que parecen imposibles. Bueno, dijo otro de los padrinos, esto hace la boda aún más especial, ¿no? Familia unida por el destino y todo eso. No teníamos tiempo para procesar nada. La coordinadora volvió a aparecer. 5 minutos. Caballeros, es hora de posicionarse. Nos alineamos para el inicio de la ceremonia. Yo llevaría a mi madre. Luego entrarían los padrinos. Márquez tomaría su lugar. Y finalmente Andrea haría su entrada con mi padre. Pero había un problema. Espera, dije. Papá, se supone que tienes que llevar a Andrea al altar. No puedes ser también el padrino. Mi padre se veía dividido. Marcas, lo siento mucho. No tenía ni idea. Por supuesto, mi lugar está con mi hija. ¿Puedo renunciar a ser el padrino? No, dijo Márquez rápidamente. Tu relación con Andrea es más importante. Dani puede ser mi padrino, ¿verdad, Dani? Por supuesto, dije, aunque mi cabeza todavía daba vueltas. Ajustamos los planes, informamos al fotógrafo y la música comenzó. Escolté a mi madre, que se veía hermosa y un poco desconcertada. Entraron los padrinos. Márquez tomó su posición en el altar, nervioso pero feliz. Y entonces la música cambió a la marcha nupcial, y todos se pusieron de pie. Andrea apareció del brazo de nuestro padre, Absoluta Umenchi, Hajianchi. Miré a Laura en la tercera fila. Me sonrió con los ojos llenos de lágrimas. Todo era perfecto, hasta que dejó de serlo. Andrea y mi padre llegaron al final del pasillo. El plan era que mi padre la besara, se la entregara a Marcas y se sentara con mi madre. Pero justo cuando mi padre soltaba el brazo de Andrea, algo llamó la atención de mi hermana. Miró más allá de Marcos, hacia donde yo estaba,
con los otros padrinos. Sus ojos pasaron sobre mí, sobre los demás, y se detuvieron en seco en alguien. Vi cómo el color desaparecía de su rostro. Vi sus ojos abrirse con puro shock y horror a Nandi. ¿Estás bien?, susurré. Ella no me miraba a mí. Miraba fijamente a alguien detrás de mí y me giré para seguir su mirada. Y vi que estaba mirando a Laura, sentada en la tercera fila. También se había puesto pálida, como un fantasma. Nuestras miradas se encontraron, y vi en sus ojos algo que no había visto en 3 años. Culpa, terror, pánico, absoluto. Y entonces, todo hizo clic. Pero no como yo pensaba. Antes de que pudiera procesar nada, Andrea abrió la boca como para decir algo. Y luego, sus ojos se pusieron en blanco y se desplomó. Fue un caos total. Mi padre la atrapó antes de que cayera al suelo. Márquez corrió a su lado. Yo también. Los invitados jadeaban. Alguien gritaba pidiendo agua. Otro, un médico. Andy, mírame, decía mi padre, dándole suaves palmaditas en la mejilla. Sus ojos se abrieron después de unos segundos que parecieron horas. Estoy bien, dijo débilmente. Solo un mareo en el calor. El corsé... necesito un momento. Un médico entre los invitados la revisó. Todo normal, excepto por el shock. Probablemente fue la combinación de nervios, calor y no haber comido. Diagnosticó. Desayuno, admitió Andrea. Estaba demasiado nerviosa para almorzar. Llevamos a Andrea de vuelta a la casa para que descansara. Laura había aparecido a mi lado, casi tan pálida como mi hermana. ¿Está bien?, preguntó, pero su voz sonaba tensa, extraña. Creo que sí. Jen solo necesita un momento. En la habitación, Andrea insistió en continuar con la boda. No voy a dejar que un desmayo arruine mi día perfecto, dijo con determinación. Aunque aún temblaba. Le trajeron comida, agua, y después de 20 minutos, declaró que estaba lista para intentarlo de nuevo. Caminé hacia él en cámara lenta. Laura me llamaba, pero no me detuve. Llegué a donde estaba con mi madre, y algo en mi cara hizo que su sonrisa se desvaneciera. Daniel, ¿qué pasa?, preguntó. Miré a mi padre a los ojos. Necesito hablar contigo, ahora en privado. Él palideció en ahora. Llevé a mi padre a la sala, donde Andrea me había contado todo. Cerré la puerta. Él ya sabía. ¿Cuándo te diste cuenta?, pregunté con una voz peligrosamente tranquila. Se derrumbó en una silla. Hoy, en cuando la vi de cerca, la forma en que se movía, su risa, y luego vi un anillo que usaba, y recordé ese anillo de esa noche. Daniel, hijo, tienes que entender. No me llames hijo, dije con una voz que no reconocía. No te atrevas después de lo que hiciste. En su voz se quebró. No sabía quién era ella. Estaba solo en Chicago. Había discutido con tu madre. Estaba bebiendo. Ella estaba allí. Fue solo una noche, Daniel, una terrible noche de juicio nublado que he lamentado cada día desde entonces. Me reí amargamente. Cada día. Lo lamentaste mientras me aconsejabas sobre el perdón, mientras mirabas a tu nuera a los ojos sabiendo lo que había pasado. Enterró su rostro en sus manos. No lo supe hasta hoy, te lo juro, Daniel. Si lo hubiera sabido, ¿qué me habrías dicho la verdad? ¿O habrías mantenido este horrible secreto mientras yo reconstruía mi matrimonio sobre una mentira? Él insistió. No es una mentira. A Laura te ama. Su remordimiento es real. Lo cambia todo, grité. Pasé 3 años perdonándola por estar con un extraño, pero fuiste tú, mi propio padre, el hombre que se supone debía protegerme, que me enseñó sobre honor e integridad. ¿Cómo voy a procesar esto? Mi voz se quebró. Tuve que apoyarme contra la pared. Mi padre intentó acercarse. No te acerques. No puedo ni mirarte ahora mismo. La música de la boda se filtraba desde lejos. Una burla cruel. ¿Mamá sabe?, pregunté.
No, susurró. Pensé que podía enterrarlo. Fui un cobarde. ¿Cobarde? Es quedarse corto, dije. Vas a tener que decírselo. La puerta se abrió. Laura entró, seguida por Andrea. Dani, comenzó Laura, temblando. Nunca lo habría hecho si hubiera sabido quién era él. Pero no lo sabías. Mi voz sonaba vacía, y eso lo hace peor. Significa que estabas dispuesta a traicionarme con cualquiera. No es justo, dijo, llorando. Estábamos en un lugar oscuro en la... Interrumpí. No culpes a nuestro matrimonio. Yo también estaba en ese lugar oscuro, y no busqué consuelo en brazos de una extraña. Andrea intervino. Dani, tal vez deberíamos tomar un respiro. Un respiro. La miré incrédula. Acabas de decirme que mi esposa y mi padre, ¿y quieres que tome un respiro? Mi matrimonio terminó, declaré. Mi relación con mi padre terminó. La familia que conocía ya no existe. Laura rogó a no tires 15 años de matrimonio por un error. ¿Es eso? Laura, estuviste con mi padre. No hay terapia en el mundo que pueda arreglar eso. Mi padre, derrotado, habló. Tiene razón. No hay perdón para esto. La culpa me ha estado consumiendo. Pero ahora es 1000 veces peor. Tu culpa, repetí lentamente. ¿Quieres que me importe tu culpa? Después de lo que me has hecho, ya basta. No puedo seguir escuchando esto. Me dirigí a la puerta. Laura me agarró del brazo. Por favor, no te vayas así. Me solté con firmeza. Necesito irme. Si me quedo un segundo más, voy a hacer algo de lo que me arrepentiré. Márquez me guió a mi habitación. Lo siento muchísimo, dijo. No es tu culpa, respondí. ¿Sabes qué es lo peor? Andrea lo supo durante 3 años. Me vio luchar por perdonar a Laura. Sabiendo esto, ella trataba de protegerte, dijo Márquez. Ninguno de los dos sabía la conexión hasta hoy. Eso no hace que duela menos, dije, cerrando mi bolsa. De hecho, lo hace peor. Esta coincidencia... imposible. ¿Cuáles son las malditas probabilidades? Salí del viñedo sin mirar atrás y conduje hasta encontrar un motel anónimo, donde finalmente me desmoroné por completo. Mi teléfono no paraba de sonar. Laura llamó 17 veces. Mi padre, 9. Lo apagué. Los días siguientes fueron un borrón de insomnio y dolor. Una semana después, hice 2 llamadas a un abogado de divorcios y a mi terapeuta. En la sesión, mi terapeuta, la doctora Chun, estaba conmocionada. En 20 años de práctica, nunca he escuchado algo así. Únase al club, dije amargamente. Le expliqué cómo me sentía. Han traicionado. Han como un tonto, como si toda mi vida fuera una mentira. Mi voz se quebró. Es un trauma, dijo ella. Una nueva capa de traición, exponencialmente peor porque involucra a tu padre. Le conté que no podía perdonarlos, que cada vez que veía sus nombres, sentía náuseas. Es una respuesta normal al trauma, me aseguró. Tu cuerpo se está protegiendo. Andrea finalmente le contó a mi madre. Anne estaba destrozada. 40 años de matrimonio, arruinados. Y lo peor es que todavía lo ama. ¿Cómo es posible? Siento que debería estar ahí para mi madre. Pero no puedo. No puedo estar cerca de ninguno de ellos. Ponerte a ti mismo primero es necesario, dijo la doctora Chun. Estás en modo de supervivencia. 3 semanas después, sigo en este motel. El divorcio será sencillo. Laura está dispuesta a darme todo, como si el dinero pudiera arreglar esto. La carta de mi padre sigue sin abrir en un cajón. Andrea me visita, llena de culpa. Me dice que mi madre se mudó y que mi padre está destrozado. No me importa su dolor. ¿Qué vas a hacer?, me preguntó Andrea. No lo sé, admití. No sé cómo seguir adelante. Vas a sobrevivir, dijo. Pero yo me siento destruido, roto en pedazos, que no sé si se pueden reparar. Perdoné a mi esposa por serme infiel, hasta que supe con quién lo hizo. Y ahora, sentado en este motel, no sé si alguna vez podré perdonar o confiar de nuevo. Lo único que sé es que la vida que tenía, la familia que amaba, el hombre que era, todo se acabó. Ahora
tengo que averiguar cómo construir algo nuevo de las cenizas, si es que eso es posible.